Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada. Abrimos la tercera temporada del podcast Pensar la Imagen, que siempre va a ser motivo de celebración. Y el capítulo número 15 ya. Tengo que decir antes que nada que pues la segunda temporada se acabó así abruptamente por varias razones, ¿no? Pero la principal es que tuve un pequeño accidente en una moto y pues eso me deshabilitó físicamente, pero también emocionalmente. Así que también, por otro lado, estaba terminando un proyecto que tuve a lo largo, algo más de un año, investigando, trabajando, viajando, un proyecto que tiene que ver con el tema del agua y que próximamente estaré compartiendo un video sobre todo el proceso de realización de este proyecto, que incluye una película, un breve video ensayo que está en el canal ahorita abierto. Si tienen la oportunidad de verlo, estaría genial. Va a estar abierto por tiempo limitado. Y bueno, esas dos cosas me mantuvieron un poco fuera del podcast. Pero ya regresamos, ya estamos acá y con varios cambios para el podcast. Es decir, decidí que esta temporada debería tener como que algunos capítulos algunos un poco más densos de crítica, de teoría, de investigación y otros capítulos un poco más ligeros, ¿no? Más abiertos a lo que está aconteciendo en este momento. Y también he decidido incorporar unas recomendaciones de películas, de series, de libros que me parecen relevantes para los temas que discutimos acá. Eh, y pues las voy a dar siempre al final de cada capítulo, así que porfa quédense un poquito hasta el final, que vamos a hablar sobre, les voy a dar unas recomendaciones bien interesantes. Pues nada, antes de comenzar, invitarlos por supuesto a seguirnos en nuestras redes. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, tenemos abierto un canal por Telegram donde queremos también reactivarlo, comenzar a compartir cosas por ahí, material interesante sobre la imagen o sobre lo que esté aconteciendo en la actualidad. El capítulo de hoy es un capítulo variado, pero que yo he interconectado un poco como para experimentar la crítica, ¿no? De cómo esa crítica es al mismo tiempo también una estrategia de relaciones entre elementos o cosas que están pasando al mismo tiempo. Hoy quisiera hablar de las ferias de arte. También quisiera hablar sobre un tema o una persona que ha sido, digamos, muy mediática en los últimos años, que es Avenida Lesper, y que justamente en uno de mis videos me preguntaron, o me lo han preguntado varias veces, de qué opino, cuál es mi postura frente a esta postura tan clara y tan segura de Avelina Lesper. Y por último, quiero conectar esto con la idea de las fotos lindas, de hacer fotos lindas a partir de un tweet que vi a comienzos de años de una fotógrafa que decía que estaba hasta la madre, que le estuvieran diciendo que debía tomar fotografías con discurso, con ideas propias, con un estilo propio, que estaba hasta la madre de eso, que lo único que quería hacer era tomar fotos lindas y punto. Y me parece algo bien interesante para unirlo a estos tres primeros temas, ¿no? De los que vamos a hablar. Así que nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar un poco con las ideas de las ferias. La razón para hablar de las ferias es porque esta es la época de ferias, por lo menos en México. Eh, Está evidentemente las ferias que ya llevan muchísimo tiempo, la MACO, Material Fair, Salón Acme, Bada, es decir, ya han salido muchísimas, ya digamos todos los años van saliendo. Acá, desde la ciudad donde estoy yo, que es en Monterrey, en México, pues ya hay una feria, digamos, autóctona, que es la Feria Fama. Está este año que pasó se realizó otra que se realiza en varias ciudades de México, que es FIME. Y se realiza algo bien interesante en Monterrey, que es lo que se llama Premaco, que creo que se realiza también en Guadalajara, que es una suerte de evento, de encuentro, donde galeristas, espacios de arte, públicos, institucionales e independientes eh, se congregan, digamos, una serie de actividades durante un fin de semana previo a
la Feria Maco en Ciudad de México, ¿no? Donde en teoría invitan gente para que conozca qué es lo que se está haciendo en términos del arte actual en este momento. Entonces, digamos que es como la época. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en varias ferias internacionales, locales e internacionales, en Estados Unidos, en Venezuela, por supuesto, en Perú, en México, pero también he tenido la oportunidad de visitar esas ferias, ¿no? En las que no participo, como son esta, pues, Maco, la de Madrid, la de Bogotá. Recuerdo desde muy joven visitar la Feria Iberoamericana de Arte en Caracas, que por mucho tiempo fue una feria muy importante para Latinoamérica en general. Pero bueno, ¿por qué hablar de eso? El punto es porque a partir de estas últimas experiencias de los últimos años, y las críticas que van saliendo a las ferias de arte, creo que el principal problema que hay con las ferias de arte es la lectura que se puede hacer de ellas, más que las ferias en sí mismas. Es decir, hay que primero comprender algo que me gusta siempre remarcarlo, ¿no? Pareciera, o mejor dicho, pareciera que siempre hay que remarcarlo, que es que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado del arte. Son como dos cosas que funcionan al mismo tiempo, que se interrelacionan, que se cruzan, que se complementan en algunos momentos, que chocan en otros, pero digamos que funcionan como en territorios diferentes, ¿no? Cuando hablamos del arte, pues ya es difícil categorizar o hacer una parcela sobre lo que significa arte, que no voy a entrar acá porque también estoy como muy en contra de estas categorizaciones, pero arte puede ser cualquier tipo de expresión artística o con fines artísticos, expresivos, comunicativos que se hagan cualquier persona, con cualquier material y con cualquier técnica. Ya después de eso habrá discusiones sobre si eso es contemporáneo o no lo es, si eso es moderno o no lo es, si eso logra un impacto, logra comunicar o no, etcétera. Eso es otro cuento. Y por otro lado tenemos el mercado del arte. Y el mercado del arte es principalmente eso, un mercado, antes que arte. Y al hablar que es un mercado significa que se mueve bajo las reglas, bajo las dinámicas de cualquier mercado del arte. Es decir, es un mercado donde se negocian marcas, es un mercado donde entra la oferta y la demanda, donde se necesita publicidad, donde se necesita promoción, donde hay influencias, donde hay especulaciones, etcétera. Como todo mercado, como el mercado de verduras de la esquina, como el mercado bursátil de Wall Street, exactamente como cualquier mercado. Entonces, teniendo claro eso, muchas veces se critica a las ferias porque, pues, como que traen poco para el arte, ¿no? Como que aportan poco, como que lo que aportan culturalmente tiene que ver con más con la cultura del mercado, con la cultura del consumo, más que con la cultura relacionada con temas específicos de nuestra época, con posicionamientos críticos, posturas críticas sobre lo que nos acontece como seres humanos, como sociedad, etcétera. Y ciertamente es así. Pero, insisto, lo que hay que tener claro es que las ferias de artes no están hechas para, definitivamente, para generar discusiones críticas sobre nuestro acontecer como seres humanos o como sociedad. Las ferias están hechas para vender. Son un centro comercial portátil que se mueve de un lugar a otro y se mueve con publicidad, se mueve con influencias, etcétera. Se estimula la producción académica incluso para que soporte lo que hay o las obras o artistas que se presentan en las ferias de arte. Entonces, el problema creo que no está ahí. Quizás el problema es de lectura, como decía, esperar que las ferias se conviertan o sustituyan la producción artística en general o sustituyan el arte o sustituyan la necesidad de acciones, de actividades culturales desde las instituciones públicas o desde los propios artistas o desde lo independiente. Es decir, que el problema en todo caso es un problema de lectura. Las ferias hacen lo que tienen que hacer.
y cuestan mucho dinero. Leí en estos días que cómo era posible que las ferias de arte costaran tanto. Pues bueno, eso es un negocio. Y como tal hay que entenderlo. Esperar de ellas otra cosa me parece que es, pues, esperar que un elefante de una jirafa. ¿Okay? Es decir, son dos cosas completamente diferentes. Aunque, insisto, en algún momento se complementan. Pero lo que permite en todo caso las lecturas, que a mi parecer, que es lo que quiero compartir acá, este tema de las ferias hoy día, lo que nos permite leer es justamente esa necesidad de exigirle a las ferias lo que no son. Esa es necesidad de exigirles a las ferias que vengan a cumplir una función cultural, de contenido, de conocimiento. Pues sí, pero de mercado, no más. Entonces, ¿pero por qué se le exige eso? ¿Por qué esas críticas? Y bueno, ahí es donde nosotros podemos justamente plantar la mirada. Se le exige porque no está aconteciendo lo otro. Porque el otro, ese arte que se mueve de manera subterránea o que se mueve de manera callejera o que se mueve a través de las instituciones públicas o de los espacios independientes, no se está moviendo, no está llegando, no está generando un movimiento, un contacto social o un contacto social lo suficientemente amplio para que no tengamos la necesidad de exigirles a las ferias lo que no son. Esa como primera lectura. La segunda lectura es que al pretender que las ferias sean ese fenómeno artístico, cultural, que va a venir a impactar a la sociedad, etcétera, que no lo es, ni es, me parece, su intención, es que al final termina funcionando como un distractor. Como un distractor de lo que nos acontece. Como un gran disfraz del arte y de la cultura para decirnos que todo está súper bien, que todo está bello, que todo está hermoso, y que volteemos la mirada, ¿no? A eso, que prestemos atención a eso. Es decir, se ha convertido no en el arte, sino en una representación del arte, es decir, en una espectacularización del arte. Insisto, no tanto por quienes la hacen, sino por quienes las consideran, hacen una lectura de la feria como si fueran otra cosa. Y esa lectura o esa necesidad de que las ferias se conviertan en ese impacto artístico, cultural de las ciudades o de los países, es lo que las hace funcionar como, insisto, distractores, como esa espectacularización del arte, esa representación hueca, vacía, pero hermosa, dinámica, brillante, que todos podemos ver, que nos encandila a todos. ¿Ok? Es decir, que las ferias de arte han devenido más bien, para quienes hacen las lecturas, en espectáculo, en circo del arte. Ese circo que se reúne en ciertas épocas del año para impactar, para mover a los artistas, etc. Y hay que decir que uno de los sectores más engañados con lo que significan las ferias sean los propios artistas. Es decir, creer que participar en una feria puede generar un impacto artístico, social, político, cultural, más allá del intercambio de mercancías. Creo que ahí justamente está el problema. Y como todo mercado, pues, ¿qué hacen los mercados? Los mercados venden lo que saben que van a vender. Es decir, pudiéramos hablar en todo caso de un arte formulado, lo que yo llamaría un arte formulado, arte fórmula, que nace a partir de una fórmula. Y eso es lo que vemos en las ferias. Pero insisto, no lo hablo en un tono exclusivamente negativo. Lo digo en el sentido de que estamos hablando de un mercado y la gente va a las ferias, las galerías van a las ferias a presentar y a vender ese arte que se puede vender rápidamente y que se puede vender al mejor coste. Por lo tanto, pretender que las ferias son espacios para hacer propuestas artísticas con cierto impacto social, etcétera, sí, no digo que en el margen, en el marco de estas ferias eso pueda suceder, pero siempre y cuando entendiendo que pues,
que no van a entrar dentro de ese intercambio comercial, sino por el contrario pueden generar, a partir del impacto general que presenta este circo, este espectáculo, pues aprovechar esa explosión, esa atención para desarrollar otro tipo de proyectos o presentar proyectos con otro tipo de características. Otra cosa que nos deja ver muchísimo las ferias, y ahí sí ya en tono crítico a las ferias, es la inevitable seducción por el poder, especialmente por el poder político y el poder económico. En las ferias recientes, a las que he visitado en los últimos 2, 3 años en México, me pasa que las ferias, o lo que logro observar es que las ferias tienen como hay distintas exposiciones o actividades, ¿verdad? En galerías, en espacios de arte alternativos, independientes o experimentales, en la calle y en espacios públicos, en museos, en centros culturales que administran los gobiernos locales o federales. Y lo que he notado muchísimo es que, aunque sea el momento de la feria, las visitas o el acercamiento a esas piezas o a esos artistas en los espacios de arte experimentales o alternos, como le quieran llamar, eh, suelen ser igualmente reducidas como en cualquier otra época del año. ¿Ok? Eso por un lado. Y por el otro, ver cómo cuando las actividades son en un museo o en un centro cultural, se llenan de gente, ¿no? Y los últimos años me he fijado mucho en eso, y tratar de pensar por qué acontece eso, ¿no? Más allá de lo evidente, que un espacio independiente no tiene tanta difusión, no tiene tanta atención como lo puede tener un espacio cultural público que además tiene muchísimos años, etcétera, sino que tiene que ver con la seducción del poder. De esa necesidad como espectadores de estar presente como si estuviéramos en un acto de alguna monarquía o de algún feudo en el feudalismo, etcétera, como que tenemos que acercarnos al poder, que ese arte relacionado o cercano al poder es mucho más seductor, mucho más atractivo. Es el lugar donde puedo llevarme mi último saco, donde puedo llevarme mi última chamarra, mi traje, o comprarme un traje especial para ir a la exposición del museo, del centro cultural, etcétera. Es un lugar de exhibición pública, de intercambio, es decir, de espectáculo de lo que es el arte. Y justamente en México eso es lo que he notado muchísimo, ¿no? Como que termina siendo ese encuentro de las élites solamente. Insisto, en una feria, pues sí, esa es su función, ese es su leitmotiv, pero un espacio público, pues tiene que apuntar, tiene que abrir muchísimo más a todos los públicos, ¿no? Y cómo eso se presenta. Pero también estamos viendo cómo el mercado del arte se está haciendo de los espacios públicos, cómo el mercado del arte se está haciendo de los museos, a través no solamente de incorporarlos y meterlos en sus agendas, sino también, esto no es nuevo, ya en México hay bastantes teóricos o críticos que han hablado de esto, de cómo las galerías negocian para que sus artistas estén en los museos. Hay casos documentados, pero es como lo digo, algo que estamos viendo crecer cada día, ¿no? Y lo estamos viendo crecer además con la clara intención de presentarlo como algo natural, como algo beneficioso incluso. Pero eso, si sucediera de manera más abierta, es decir, si los espacios públicos no solamente reciben a las galerías, sino a los artistas de manera individual o colectiva, o reciben a las actividades que han hecho los espacios independientes o alternativos, experimentales, whatever, estuviéramos viendo también, pues, pudiéramos entender lo beneficioso o el intercambio que esta institución pudiera generar. Pero lo cierto del caso es que eso no es lo que sucede. Al fin de cuentas, lo que estamos viendo es una espectacularización del arte, es decir, cómo los otros entes del arte se terminan sumando a las ferias un poco para agarrar
halo de espectáculo, de luz, de atención, perdiendo su propio carácter de independiente, perdiendo su propio carácter de institución pública, etcétera, que requiere otra más apertura. Insisto, me parece válido que estos espacios se incorporen, pero manteniendo, digamos, su apertura necesaria y no que queden también como lugares exclusivos, como lugares elitescos del arte. Y eso me lleva al segundo tema de hoy, que me lo han preguntado mucho, que es este personaje, esta historiadora, investigadora del arte mexicano y contemporáneo, que es Avelina Lesper, que por cierto tiene su canal de YouTube también y le va muy bien. El tema con Avelina es que Avelina aborda un tema que es muy viejo, muy viejo. Es tan viejo como el arte mismo, ¿no? Que es, bueno, ¿en qué nos fijamos cuando nos fijamos en el arte? ¿Nos fijamos en su fondo, en su contenido, o nos fijamos en su forma? Y esas son discusiones, ya lo decía Hal Foster ya en los años 90, decía que son discusiones que ya son anacrónicas, ya no pertenecen a nuestro tiempo esas discusiones. Sin embargo, siempre hay alguien que las trae sobre la mesa y lo trae de una manera radical, como es Avelina, y con intervenciones radicales como las que hace Avelina. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que esté en contra o a favor, puede que algunas ideas de las que plantea Avelina, como esta idea del mercado del arte, de la estafa del arte contemporáneo, puede que tenga algo de razón lógica a mi parecer, pero contraponer eso a un arte que ya es anacrónico, es decir, a un arte que se sustenta única y exclusivamente en un talento, en una capacidad técnica para producir pintura, escultura, fotografía, también me parece algo fuera de tiempo, es decir, anacrónico. En todo caso, me parece que Avelina se ha convertido en aquello que ella tanto critica. Es decir, para mí ella es una gran artista contemporánea de nuestro tiempo y creo que a la larga la historia del arte o la perspectiva del arte le dará ese carácter, ¿no? Es decir, su obra principal son sus performances, quedarán para siempre, como una manera en cómo el arte se resistía a aceptar los cambios. Es decir, puedo hacer lecturas en sus actos performáticos que la convierten en sí misma en una propuesta artística, crítica, llena de contenido más que de forma. Es decir, a la larga ella se ha convertido en lo que tanto critica, ¿no? Y creo que cae en la trampa, justamente cae en la trampa, y por eso lo relaciono con este tema de las ferias de arte, porque ella cae en la trampa de pensar que lo que se muestra en las ferias de arte es el arte contemporáneo. Entonces, no, el arte, ahí entramos en otro tema bastante interesante, que es qué es el arte contemporáneo, que eso lo vamos a hablar en otro capítulo, porque eso, a mí me interesa mucho eso. Pero lo que voy a decir hoy día es que cuando las galerías o las ferias hablan de arte contemporáneo, están hablando de una etiqueta de marketing para vender ciertos artistas y ciertas obras. Insisto, tenemos que irnos al comienzo, es decir, no es lo mismo el mercado del arte que el arte, cómo se manifiesta. Entonces ahí entran varios factores. Primero, que el mercado del arte necesita etiquetas, necesita categorizar para vender, para apuntar a un target en específico. Por lo tanto, requiere etiquetar. Y el arte, cuando una galería dice esto es arte contemporáneo, es una etiqueta de venta. No hay una investigación detrás, no hay una propuesta teórica detrás sobre si ese artista lo que está manifestando, lo que está diciendo, el modo en el que lo está haciendo, el tiempo en el que lo está presentando, nos permite dilucidar que entra dentro de alguna idea de lo contemporáneo. No, es una etiqueta de venta. Es decir, es como agarrar un par de zapatos y decir, estos son zapatos para hacer maratón. ¿Por qué necesitan etiquetar que son zapatos para hacer maratón? Porque van a un público determinado. Lo mismo pasa
en el arte. Entonces siento que Avelina cae en la trampa de esta etiqueta del arte contemporáneo y comienza a criticar algo que está vacío, que está hueco, que no es eso. En todo caso, insisto, es una etiqueta y yo lo veo, digamos, si entendemos que es mercado, pues así funcionan los mercados y punto. Si nosotros queremos entrar ahí, si nosotros queremos entender eso, si nosotros queremos participar de eso, es decisión de cada quien. Pero lo cierto es que es una etiqueta y me parece que Avelina cae en esa etiqueta. Claro, si nosotros comenzamos a ver esas obras que se venden en millones como arte contemporáneo, etiquetados como arte contemporáneo, y hacemos un análisis crítico sobre esas piezas y esos autores, posiblemente determinaremos que no sean contemporáneos. Pero eso en el mundo del arte, no en el mercado del arte. En todo caso, sería utópico para mí pensar en una fusión de estos dos mundos, como en algún momento, como se confunde tanto y como en algún momento se pretendió, a lo largo de la historia se ha pretendido como que se manejen de la misma manera o al mismo tiempo con las mismas dinámicas, pero eso no acontece, eso no sucede, porque no va a suceder. Ambos tienen intenciones, deseos, sueños, pensamientos completamente diferentes. Si me preguntan cuál es la diferencia del mercado del arte con el arte, es eso. Deseos, intenciones, pensamientos, posturas políticas diferentes. Eso es lo que los separa. No son técnicas, no son etiquetas, no es nada. Todo eso es posterior y es muy cambiante. Entonces el problema de Avelina es que se aferra, pelea con algo que no existe, que es efímero. Por lo tanto, ella se termina convirtiendo en un material simbólico muy interesante para analizar con el paso del tiempo. Y eso me lleva, por último, porque Avelina defiende mucho esta cualidad, este talento tan necesario para la producción artística. Es decir, ella es capaz de criticar fervientemente a cualquiera que utilice cualquier material, desde Duchamp hasta nuestra época, que no sea, pues, una técnica, un estilo bastante definido, una producción que se realice en un taller, que lleve muchísimo tiempo de realización. Y eso lo conecto con esta idea, con este tweet que vi a comienzos de año de esta chica que decía que pues estaba hasta la madre, que ella no quería discursos, que ella no quería estilos propios, que ella lo que quería era salir a tomar fotos. Y me gusta comentarlo porque eso tiene mucho que ver cuando estoy dando clases. Llega en algún momento siempre algún alumno o alguna alumna, etcétera, que se detiene y me dice, basta, basta, Marcel. O sea, ¿por qué yo tengo que pensar tanto esta imagen que voy a hacer? ¿Por qué tengo que pensar tanto esta imagen que voy a leer? ¿Por qué este tema de elaborar un discurso para hacer un trabajo, no? Y quiero aprovechar este podcast para responder a la chica y un poco como siempre le he respondido a mis alumnos, ¿no? Aunque este tema lo voy a ampliar en un podcast más adelante. Y tiene que ver con que nadie está diciendo que no podamos hacer eso, ¿ok? Tenemos la libertad, por supuesto, entre comillas, de producir las imágenes que querramos. Pueden ser imágenes que se producen a partir de una reflexión, de una idea, de la construcción de un discurso y de una narrativa, o pueden ser imágenes que vamos produciendo pues porque salimos de vacaciones, tenemos el cumpleaños, etcétera, y las sacamos. En ese aspecto somos libres. El punto es, ¿ok?, pretender construir un proyecto artístico a partir de estas imágenes lindas o estas fotografías hermosas que voy tomando por ahí. ¿Cuál es el problema? El problema no lo pongo yo, ni lo ponen los concursos, al revés, los concursos los premian, ni los ponen los espacios de artes, ni académicos, etcétera. No, el problema ahí está en que hoy día todos producimos imágenes y todos producimos imágenes técnicas, fotográficas. Por lo tanto, ¿qué diferencia lo que tú haces de lo que hace pues, tu mamá, tu hermano, el señor, el vecino, el abogado, el ingeniero, el señor que recoge la basura, el que limpia los vidrios, la bailarina? ¿Qué es la diferencia? Es decir, hoy día todos hacemos fotos y hoy día todos hacemos fotos lindas.
porque tenemos la posibilidad técnica, los teléfonos celulares, que nos encuadran, que nos dan unos colores, unos filtros, y todos hacemos fotos lindas. Entonces, si hay alguien que quiera hacer solamente fotografías lindas, pues que las haga. Y punto. El punto es que para eso no necesitas estudiar fotografía, para eso no necesitas estudiar arte, para eso no necesitas generar proyectos, sino vivir nada más. ¿Ok? Ahora, si necesitas generar proyectos, bueno, ¿por qué esto tiene una elaboración de un discurso, un desarrollo de ideas? Bueno, en primera instancia por eso, porque hoy día estamos llenos de imágenes por todas partes, llenos de imágenes lindas y llenos de imágenes densas, profundas también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a proponer como realizadores, como fotógrafos, artistas dentro de esta inmensa capa de imágenes y de fotografía? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Entonces, lo primero que hace un fotógrafo, un autor, un realizador es justamente, el primer paso es cuestionar el mismo medio que está utilizando. No podemos agarrar una cámara fotográfica de manera ingenua y decir, bueno, voy a salir a tomar fotos porque eso es lo único que quiero hacer. No, si tú agarras una cámara, si nosotros agarramos una cámara y salimos a la calle a hacer las fotos que nosotros querramos hacer, así las que van saliendo y se nos van ocurriendo, tenemos que tener claro que esa imagen que vamos a tomar ya ha sido tomada millones de veces y que esa imagen que vamos a tomar ya ha sido programada en el dispositivo. Es decir, ya ha sido configurada. Ese es el planteamiento que hace Willem Flusser desde los años 80. Esa imagen ya ha sido configurada. ¿Okay? Por lo tanto, esa imagen linda que yo quiero sacar libremente, al revés, esa imagen linda que tú sales a la calle a tomar, lo único que demuestra es que eres esclava del aparato, que eres esclavo de las normas y los parámetros de lo que es una fotografía bonita, que hoy día no lo han establecido los fotógrafos. Hoy día lo han establecido pues las plataformas de difusión, las aplicaciones, las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando proponemos que hay una libertad en sacarnos de profundizar, de pensar, de crear discursos, y quiero esa libertad de salir a tomar la foto que quiera, lo único que estamos demostrando, como diría Flusser, es la victoria de los aparatos sobre el ser humano. Y lo único que estamos demostrando es qué tan amarrados estamos a la tecnología y a las estéticas impuestas desde la tecnología. Y esto lo voy a conectar con el principio, con las ferias, ¿ok? Porque eso nos conecta a ese arte formulado del que hablaba al principio de las ferias de arte, y ese arte formulado que de alguna manera es el que defiende a Avelina. Es decir, es un arte que nace a partir de reglas, de técnicas precisas, donde está penalizado la equivocación, el error, la experimentación, donde está penalizada la postura, etc. Es decir, es un arte formulado que termina además convirtiéndose en lo que hoy día podemos ver en la mayoría de las ferias de arte o lo que muestran la mayoría de las exposiciones en los centros culturales. Lo que vemos es lo que predomina hoy día en el arte, ¿okay? En esta confusión que hay entre mercado, entre hacerlo bonito, lo lindo, etc. No comprender lo contemporáneo, nuestro momento actual. La mayoría de lo que vemos son discursos narcisistas. Y se los pongo como ejercicio. Vayan a una exposición, vayan a las ferias, vayan y vean qué es lo que está sucediendo ahí. Son discursos narcisistas. Es decir, donde yo tengo un gran talento, tengo un trazo, manejo la técnica de la fotografía de tal manera, soy yo. O el otro campo del narcisismo que es yo, mi angustia, mi visión única e intergaláctica del mundo, mi ansiedad, mi depresión, etc. Y no hay esa conexión con el otro, con lo social, con lo cultural, lo político, lo económico. Es decir, cierro esto un poco con la idea de que esa foto bonita, que lo que defiende Avelina y que lo que vemos en la mayoría de las ferias de arte es
son discursos narcisistas, estéticas narcisistas, que es de alguna manera lo que predomina hoy día en el mundo del arte. Y bueno, y antes de irme quiero dejarles justamente tres recomendaciones que me parecen muy interesantes para quienes estamos en este tema de la imagen y de la fotografía, etcétera, o del cine. La primera, en cuestiones a exposiciones, ya está abierta y va a estar hasta marzo, la Bienal de Fotografía de México, en el Centro de la Imagen en Ciudad de México. La Bienal siempre ha sido como una suerte de catalizador, de termómetro, de territorio de discusión sobre lo que es la fotografía a partir de un país tan grande y con tantos fotógrafos y que produce a un nivel increíble sobre qué es lo que está aconteciendo. Entonces siempre es un lugar de crítica muy interesante. Yo la visitaré próximamente y espero hacer también una crítica acá en el podcast. Por otro lado, quería recomendarles dos películas que ya tienen algún tiempo en las plataformas de streaming, pero se las quiero recomendar. La primera es La hija oscura o La hija perdida, esta película que está en Netflix, hermosísima, pero más allá de eso hermoso es cómo narrar desde el subtexto, cómo construir narrativas desde el subtexto de una manera tan potente. Siempre se hace, digamos, pero acá es como que lo primordial, lo principal. Entonces, para quienes construimos narrativas audiovisuales, visuales, etcétera, me parece una película extraordinaria para ver cómo desde el detalle, desde lo delgado, desde lo fino, desde lo transparente, nosotros construimos narrativas. Aparte que el tema que plantea me parece bien interesante, que tiene que ver con la mujer y la maternidad, etc. Y por último, una película que está en la plataforma Movie, una película que se llama No habrá más noches, de Eleanor Weber. Esta película es extraordinaria. Nos permite hacer un análisis crítico sobre lo que significa la imagen hoy día. Esto que yo en algún momento he mencionado de que la imagen es un arma de doble filo, aquí es una gran arma. Eleanor Weber presenta la imagen con ese poderoso poder que la lectura, hasta el punto de que la lectura de la imagen puede determinar la vida o la muerte de seres humanos. Se los recomiendo, está en la plataforma Movie. Y bueno, y con eso llegamos al final del podcast número 15 y ya a la tercera temporada de este espacio de reflexión sobre la imagen. Les pido por favor que me dejen sus comentarios aquí en Instagram sobre lo que piensan, sobre qué podemos hablar, qué quieren que yo platique, aborde acá sobre la imagen. Y nada, ver qué les pareció este nuevo formato donde planteo 3 temas que intento relacionar. Les doy muchísimas gracias y nos vemos.